La sábana santa de Turín se han tejido cualquier cantidad de especulaciones, algunas muy traídas desde los cabellos, otras teorías muy bien encaminadas y muy bien apuntaladas sobre una tecnología que no puede ser discutida, dado que se ha acudido a los mejores elementos tecnológicos para poder determinar en efecto si la sábana, para empezar, es auténtica. Auténtica en principio pensando en que procede justamente de la época en que vivió Jesús. Jesús vivió pues en el primer siglo del cristianismo. Lo que hay que empezar por dilucidar es si en efecto esa sábana de 4,36 m por 1,10 de ancho tiene la antigüedad que se corresponda con la época en la que vivió Jesús. Resulta que la sábana fue encontrada por ahí en el año 525, en Edesa, en Siria, hoy conocida como la ciudad de Urfa, en Turquía. Y los historiadores no saben cuándo en efecto se llevó ese traslado. Lo cierto del caso es que estaba doblado en 4 partes y hasta ese momento, después de ser descubierto en el año 525, se le conocía como el mandilión, porque simplemente al estar doblada en 4 partes lo único que se veía era el rostro y nada más. 400 años después, en el 944, fue esta sábana cedida al emperador bizantino y se llevó a Constantinopla, y ahí permaneció en la iglesia de Santa María de Blaquerna hasta el 1204. En aquella época hubo una cruzada, la Cuarta Cruzada, y la Cuarta Cruzada saqueó a Constantinopla y la sábana santa desapareció misteriosamente para aparecer 4 años después en la localidad de Besançon, en Francia, en poder del padre Otto de la Roche, quien casualmente durante esa cruzada era a quien le habían encomendado la defensa de la referida iglesia de Blaquerna. Tras muchas vicisitudes, ese lienzo llegó a poder de los príncipes de Saboya en 1578, y una vez que el lienzo estaba en poder de la familia Saboya, pues el mundo occidental realmente conoció la sábana santa de Turín. Por aquella época, y cuando ya la sábana era lo suficientemente conocida, pero todavía se le denominaba el mandilión, San Carlos Borromeo mandó una promesa, y la promesa consistía en que si cesaba un brote de peste en su arquidiócesis, él iría peregrinando a pie desde Milán a Saboya, pues la casa Saboya determinó que para abreviarle un poquito esa carga tan difícil para el santo, lo mejor era poner la sábana en un sitio a donde él pudiera llegar con menos esfuerzo, y entonces determinaron llevarla a Turín. Esa determinación la tomó el príncipe Filiberto de Saboya, y allí en una capilla bellísima que construyeron para la ocasión, una capilla que construyó un arquitecto de apellido Guarini, la sábana la enrollaron en torno a un cilindro de madera y a su vez lo metieron en una urna de plata, y a su vez esa urna de plata la acomodaron en un arcón de madera con una doble verja cerrada con varios candados y con una permanente vigilancia de la casa Saboya. Pues bien, ahí se quedó entonces la sábana santa de Turín, y naturalmente que por aquella época se aceptaba sin ninguna discusión que en efecto esa sábana santa era la que había envuelto el cuerpo de Cristo. Algunos sectores de la iglesia mostraban su escepticismo frente a la autenticidad de la sábana santa de Turín. La mayoría la acogió como una auténtica reliquia, y esa inmensa mayoría pues se impuso sobre la minoría en cuestión, y por eso se aceptó como que en efecto esa sábana santa había envuelto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Durante muchísimo tiempo permaneció allí intacta, pero por allá en 1535 hubo un incendio en Chambéry, en donde está la capilla, quedó prácticamente destruida, pero la sábana santa, merced a la protección que tenía, solamente se chamuscó. La trasladaron del lugar durante algún tiempo, pero la volvieron a poner en su punto posteriormente cuando reconstruyeron la capilla. Todo se quedó así, y ya como una reliquia que era venerada y aceptada por todo el mundo cristiano, simplemente se convirtió en un lugar de peregrinación, siempre en Turín, y durante siglos era quizás la reliquia más representativa de todo el catolicismo. Por esa circunstancia, se mantenía fuera de la vista del público, porque se suponía que de permanecer en contacto con el público se podía deteriorar de alguna manera, o quizás por las mismas velas, el calor que produce pues la exhalación del aliento entre la gente cuando ésta se congrega en alto número, la humedad de la misma capilla se podía deteriorar. La dejaron ahí metida en su arconcito y envuelta en ese rollo, hasta que en 1898, con motivo de las bodas del futuro rey Víctor Manuel III, como era una solemne ocasión, dijeron, bueno, qué mejor regalo para el pueblo que el pueblo pueda ver la sábana santa. En combinación con el Papa y el arzobispo de Turín en ese momento, permitieron entonces que la sábana santa pudiera ser vista por el público en general.
y dijeron, pero bueno, la sábana santa puede ser vista, pero de todas maneras, ¿por qué no aprovechamos y le damos un vistazo que realmente nos permita constatar o por lo menos buscar elementos que nos indiquen que en efecto esa sábana sí es auténtica? Obviamente que era una época en la que la tecnología era muy incipiente y no había elementos o instrumentos que desde el punto de vista científico pudieran en efecto determinar cuál era la antigüedad y de dónde procedía esa sábana santa. Para empezar, recién la fotografía apenas se había convertido en el invento más notable, el de moda y además el que habría de cambiar la historia de la humanidad. Por aquella época, pues mucho tiempo antes, desde 1836, Daguerre había logrado fijar una imagen en una placa, pero de ahí a acá, pues ya había pasado mucha agua bajo el puente y aunque no era del dominio público, sí por lo menos unos cuantos especialistas se habían dedicado a perfeccionar su arte de la fotografía. Entre ellos había un abogado en Turín que era muy reconocido, muy respetable, un excelente ciudadano, muy bien aceptado como líder por toda la comunidad y era un gomoso de la fotografía y por eso se había convertido en el más notable de los fotógrafos de Turín en ese momento. El abogado llamado Secondo Pia era además un devoto de la sábana santa de Turín y ardía siempre en deseos de tomarle una foto. Pues fue y habló con el arzobispo y habló con el jefe de la Casa Saboya, en este caso el rey Humberto I, que era el jefe de la Casa Saboya y por ende el propietario pues de la reliquia, y le pidió que si podía fotografiar la sábana santa. En principio hubo reticencia a permitirle esto, porque dado que para tomar una foto en aquella época había que tener, ustedes recordarán, como unas especies de flashes que uno las ve en alguna publicidad en esas películas viejas, que no actuaba como el flash, sino que explotaba. Y entonces era como un arco voltaico, y al explotar, ellos temían que de pronto fuera chamuscada la sábana santa al ser expuesta directamente. Sin embargo, Secondo Pia, dado su prestigio y su reputación, logró convencerlos de que eso no iba a ocurrir. Pues el 28 de mayo de 1898 montó todo su andamio para poder fotografiar la sábana santa de Turín, pero tenía un problema, y era que en ese momento la fiebre que había desatado el hecho de que la sábana pudiera ser vista por el público directamente, hacía que permanentemente hubiera un desfile enorme de devotos y de peregrinos que querían ver la sábana santa de Turín. Se calcula que en aquella época fueron 800.000 peregrinos de todo el mundo. Y entonces, ¿en qué momento él iba a poder tomar esa foto? Solamente, y por las costumbres tradicionales, quedaba un espaciecito al mediodía que no excedía la media hora. Y la otra era que después de cerrar las puertas de la capilla, en las horas de la noche podrían de pronto aprovechar ese tiempo. Pero naturalmente, en una época en que la luz eléctrica todavía no se manejaba bien, no se dominaba y estaba expuesta a múltiples cortocircuitos, era mucho más peligroso y más arriesgado tomarle una foto en las horas de la noche a la sábana santa de Turín. Intentaron hacerlo entonces al mediodía, sin embargo, la postura del andamio, el manejo de las luces, la sobrecarga de los elementos que iban a iluminar la sábana santa de Turín dieron al traste con el experimento y no pudo tomar la foto como él había deseado. Entonces, como no iba a ser expuesta sino durante 8 días, tuvieron que esperar 3 días más. Inclusive, Secondo Pia pretendía tomar la foto e inmediatamente irse a la sacristía y revelar allí la placa tomada. Pero como no pudo, dijo no, dejémoslo de ese tamaño, yo lo revelo más bien en mi casa, pero aprovechemos y que esta sea la experiencia como para no cometer los mismos errores en la próxima oportunidad. 3 días más adelante se le dio la oportunidad y tuvo que hacerlo de noche. Lo cierto del caso es que después de cualquier cantidad de vericuetos y de problemas, el día 25 pudo tomar la bendita foto. Tomó su placa y ahí en la puerta lo estaba esperando un coche tirado por caballos y él vivía a 5 minutos donde tenía su laboratorio y partió como una flecha pues a tratar de revelar la foto de la sábana santa de Turín. Pues ¿cómo les parece que se metió a su cuarto oscuro y empezó a revelarla? Los primeros ojos que habían visto en 2000 años la sábana santa a través de una fotografía. Y él estaba pues emocionadísimo, como era apenas comprensible. Después de un tiempo de estar procesando la placa, empezó a surgir la figura. Él contaba posteriormente en sus memorias que no cabía del asombro cuando empezó a emerger esa figura en la placa. Se quedó estupefacto y paralizado cuando vio que la figura que empezaba a emerger era una figura en positivo, como quien dice que la sábana santa era ni más ni menos que un negativo fotográfico. Empezó a ver en positivo las facciones
y las características de esa figura que estuvo envuelta en ese sudario, pero así patentes. Veía perfectamente el rostro y el cuerpo, o las características de ese cuerpo que había estado envuelto en ese sudario. Entonces él decía, pero ¿cómo es posible que alguien haya podido imprimir en una sábana de estas hace 2000 años, con toda la tecnología, un negativo para que una vez que se tomara una foto de él apareciera la figura en positivo? No lo podía creer, y por más que trataba de interpretarlo, no lo comprendía. Inclusive imprimió varias placas más pensando que se había equivocado. El resultado era exactamente lo mismo. Ahí estaba esa figura en positivo, lo que indicaba que la sábana era un negativo fotográfico perfecto. Pero mirándolo bien, además de esto, de que era un negativo fotográfico, se percató de que usted en cualquier foto, usted mira una foto y usted la ve bidimensional. Usted ve largo y ancho, pero usted no ve la profundidad. Pues resulta que esta foto era tridimensional. Es decir, que usted veía ancho, largo y el volumen, el fondo. Como usted ha visto ahora con esa tecnología holográfica, que usted ve una foto en la que al mover un poquitito, usted le ve el cuerpo como tal. No ve una figura plasmada, sino que le ve el volumen. Pues así se veía esta bendita fotografía. Y ahí sí se quedó más bravo este señor Secondo Pia. Dijo, pero ¿cómo así? Si todas las fotos que él había tomado hasta el momento se veía una figura plana. No, esta tenía profundidad y relieve. Pues bien, él llevó sus fotos, las estudió con todos los científicos de la época, se lo llevó al arzobispo de Turín, se lo llevó a la Casa Saboya, y algunos inclusive llegaron a pensar que simplemente era un truco de él por una parte, y por otra parte que podría ser hasta un engendro diabólico, porque eso era imposible. No lo podían comprender. Pues rápidamente volvieron a meter la sábana santa de Turín en su nicho, y en la forma como había estado por más de 500 años, porque la princesa Clotilde, esposa del rey Humberto I, que era devotísima de la sábana santa, le dio mucho temor que de pronto, al contacto con el calor expelido por los cirios y por la respiración de la gente y la humedad, de pronto deterioraron la sábana santa. Entonces rapidito la mandó a guardar y no quiso saber nada de nada. Quedaron simplemente las fotos de Secondo Pia, tomadas en 1898, y esas fotos empezaron a pasar de mano en mano, y todo el mundo a estudiarla. La estudió un cuerpo colegiado de la iglesia especialmente designado para ello, y no llegaban a ninguna conclusión. Lo único que podían era asombrarse de cómo una figura de estas características pudiera estar impresa en un lino y que alguien lo había impreso ahí hacía más de 2000 años. Entonces dijeron, no, que nos cuenten una de vaqueros. Los científicos, los pragmáticos, pues los escépticos, que tuvieron en sus manos la foto, dijeron, no, nosotros que nos cuenten una de vaqueros. Eso no puede ser. Alguien tuvo que haber hecho una falsificación. Dice, bueno, entonces aquí lo que tenemos que determinar es si en efecto ese lienzo, o esa sábana, que era un lino, realmente tenía la edad que tradicionalmente se había aceptado, o sea, 2000 años. Pero como no existía la tecnología, simplemente todo se basaba sobre especulaciones y sobre supuestos. Empezaron de nuevo a rastrear el camino seguido por la Sábana Santa, pasaron por Turquía, pasaron por Constantinopla, llegaron hasta Jerusalén, y no había trazas de dónde podría haber estado esa sábana, especialmente los misteriosos primeros 500 años. Porque como les decíamos, la Sábana Santa, la primera noticia que se tuvo de ella fue en el año 525, cuando fue tomada y llevada por el Imperio Bizantino, fue llevada a la sede del emperador, y pues daban por descontado que en efecto era legítima. Pero en el año 525, ¿quién podía determinar si lo era o no lo era? Simplemente lo guardaron como una reliquia, como en aquella época eran muy dados a tener los huesos, el trocito de madera, el polvo de los huesos del santo, que la nariz del santo, uña del santo, lo asumieron así y simplemente lo dejaron de ese tamaño. Pero ya después de las fotos de Secondo Pia, mientras la curia romana examinaba la sábana santa por un lado, a partir de las fotos, es decir, en las fotos, y los científicos por otro también independientemente la examinaban, les decían, no, eso tuvo que haber sido una falsificación, eso fue algún experto falsificador, que por allá en el siglo XVI, cuando llega pues a la Casa de Saboya, por la época del incendio recuerden que había llegado en el 944 a la Casa de Saboya, y que luego había sido trasladado pues a Turín, y que había un incendio en el año 1535 en Chambéry, y no se había sino chamuscado. Pero no, eso fue que por esa época alguien lo falsificó. Y dice, eso ni que hubiera sido Leonardo da Vinci, pues que conocía todas las leyes de la perspectiva, que no hubiera pintado de tal forma que le hubiera dado el volumen
para que diera la sensación de profundidad, es decir, la tercera dimensión. Y ellos se aferraron a esa hipótesis y que sí, que eso no podía ser, que que eso era una falsificación. Sin embargo, otro sector sostenía, no, eso es auténtico. Solamente por allá, en 1978, prácticamente todo el siglo discutieron si era en efecto o no una pieza auténtica de la época de la que supuestamente procedía. Pues entonces dijeron, bueno, aquí qué es lo que hay que hacer, examinémoslo de otra forma. En 1978 se dio permiso para que la sábana santa fuera nuevamente expuesta, ya no al público, sino a un grupo de estudiosos, entre los cuales un grupo de la NASA y otros científicos que se habían especializado en distintas disciplinas, para tratar de determinar si en efecto esa sábana tenía antigüedad que se le asignaba desde épocas remotísimas. Pues lo cierto del caso es que entonces llamaron a un experto, o apareció un experto en una ciencia muy rara que se llama la palinología. Resulta que la palinología es la ciencia que estudia el polen fosilizado de distintas épocas en las edades de la Tierra y, lógicamente, que a partir de ahí pueden determinar cuántos años puede tener determinada pieza encontrada, porque resulta que el polen se dispersa de tal forma que, por ejemplo, un polen de un alerce pueden ser de 4.000 millones de gránulos por metro cuadrado. O sea que si usted en este momento se hace examinar, tendrá granos de polen. Y todo está invadido, su casa, todas partes, de gránulos de polen de distinta índole, pero gránulos de polen. Y entonces dijeron, bueno, vamos a determinar si en efecto este polen pertenece a esa época o no. Pues resulta que entonces, si se llega a comprobar, como ya es un hecho, que parte inclusive de las alergias que nosotros vivimos, que el mundo moderno vive, es justamente por los gránulos de polen que están permanentemente flotando en el aire y que nos impregnan el cuerpo y que obviamente lo respiramos. Resulta que llamaron a un especialista, el doctor Max Frey, el más reconocido palinólogo, o sea, el que estudia pues el polen, y él había hecho un estudio previo a examinar los estratos de la Tierra Santa. Es decir, ustedes saben que van y examinan determinados surcos de tierra y ahí pueden encontrar es prácticamente toda una lectura alrededor de lo que se encuentra para determinar si en efecto corresponde a una determinada época que se ha datado con carbono 14. Pues resulta que este doctor Max Frey se dedicó a estudiar por toda Palestina el tipo de plantas que habían existido por la época de Jesús, comparándolas con las que existen hoy. Aún hoy existen algunas especies que también ya existían hace 2000 años. Después de examinar los distintos estratos terrestres, se encontró una buena cantidad de gránulos de polen que ya desaparecieron como formas de vida vegetal activas en este momento, pero que en aquella época, hace 2000 años, eran quizás las plantas más comunes de toda Palestina. Encontró él e identificó muchos gránulos de polen que hoy se encuentran extinguidos, y cuando tuvo la oportunidad en 1978 le regalaron un minúsculo trocito de tela, la cortaron ahí pero casi que un hilito, y en ese hilo él encontró 48 especies diferentes de polen que ya están extinguidas, pero que existían en la época de Jesús, allá en Palestina. Y volvieron y los examinaron y en efecto corroboraron que pertenecían a aquella época. Ahora, decían, pero ¿cómo es que, y eso en el principio en el estudio de la palinología, cómo es posible que un gránulo de polen se pueda conservar intacto, fosilizado, a lo largo de miles, de cientos de miles y de millones de años? Pues resulta que el gránulo de polen tiene una cubiertica que es supremamente resistente, que podría pensarse es medio queratinoso, hecha de queratina, como la caparazón de algunos insectos. Está revestido el gránulo y por eso se puede conservar perfectamente. Pues bien, encontraron entonces que había 48 especies de polen diferentes, ya extinguidas, algunas también que todavía existen, pero la mayoría que desaparecieron de esa zona hace ya más de 1000 años, pero que en la época de Jesús eran plantas comunes en Palestina. Pero bueno, hasta ahí está muy bien. Pero entonces, ¿cómo podemos determinar que ese lino sí es en efecto de aquella época?
primero los gránulos de polen, pero después los arqueólogos y paleontólogos expertos se dedicaron a estudiar las características de esa pieza de lino a partir de la textura de la misma, del entramado de la tela, que como decíamos era una tela que solo se fabricaba en un sitio llamado Palmira, en la actual Siria. Resulta que de ahí exportaban esas piezas de lino a todo el mundo antiguo conocido, inclusive a Egipto. Y en Egipto, en una sepultura egipcia, encontraron una pieza idéntica a la de la sábana santa de Turín y que databa del primer siglo de nuestra era. Y los compararon y encontraron que ambos estaban tejidos en una técnica que se llama cola de pescado o sarga de 4 en espiga, es decir, 4 puntadas, pero que tienen la forma de la cola de pescado, diríamos como una especie de flecha medio abierta. Y así va encajando todo el entramado de la pieza en cuestión. Al compararlo se dieron cuenta que tenían las mismas características, pero lo interesante de todo esto es que aquellos que defendían la teoría de la falsificación por allá después del Renacimiento en el siglo XVI se quedaron asombrados porque resulta que el tejido en sarga y en cola de pescado fue conocido y utilizado en Europa en el siglo XVII. Entonces, ¿cómo podría alguien falsificar una figura de estas sobre un tejido que todavía no existía en Europa? Entonces ahí se tuvieron que rendir ante la evidencia y aceptar que en efecto esa sábana procedía de la época de Jesús. Entonces ya tenemos que con el examen de palinología y el examen de la textura de ese tejido no admitía duda que procedía del siglo I de la era cristiana. Ya con estos elementos entonces simplemente tuvieron que remitirse a ver cómo era que se había impreso esa figura en la sábana en cuestión. Entonces a partir de ahí, y con una tecnología muy adelantada, se les permitió tomar unas fotos con un aparato especial y llevarlos a la NASA. Y en la NASA empezaron a procesar esas imágenes en un aparato que se llama el BP-8, que es con el que decodifican las imágenes enviadas por los Pioneer y los Voyager que han pasado por Marte, que han ido a estudiar a Marte. Y entonces encontraron que aquello que había detectado Secondo Pia en 1898, ellos lo podían ratificar. Es decir, el hecho de que esa sábana o la figura impresa en esa sábana tenía 3 dimensiones, lo cual solamente se ha logrado con una tecnología muy pero muy moderna y casi de finales del siglo XX, cuando hacen esas fotos, pero como proyecciones holográficas, que consiguen entonces las 3 dimensiones. Era tridimensional la imagen, porque las fotos normales, cuando las someten a ese BP-8, las características aquellas principales, es decir, las que sobresalen del cuerpo, en este caso la nariz, las orejas, se ven achatadas. Pero resulta que esta figura en 3 dimensiones adquiría ese volumen y se podía ver en efecto en 3 dimensiones. Y bueno, pero bueno, ¿cómo podían haber realizado esa impresión si para que diera las características de 3 dimensiones necesariamente no podía ser por contacto? Y me explico. Si a usted le ponen una tela encima, simplemente al existir un contacto después sobre lo impreso en esa tela, simplemente se ve achatado, porque hay un contacto físico. Pero para poder que diera 3 dimensiones no podía haber existido contacto físico entre el cuerpo que produjo esa impresión y la tela en la que quedó impresa. Es decir, si se pone la tela sobre el objeto que se va a imprimir, necesariamente entonces tiene que haber también una impresión de tipo químico, tiene que haber pinturas, tiene que haber tintas para poder que quede impreso, y entonces queda de 2 dimensiones. Pero para que dé 3 dimensiones, la tela no puede estar en contacto físico con ese cuerpo, tiene que estar a una determinada distancia para que sea una proyección, no una impresión. Y encontraron que aquí lo que se debe ver una proyección y no una impresión. Con esta apasionante historia de la sábana santa de Turín. E hicieron todos los experimentos con sustancias químicas a ver si era posible que una sustancia determinada produjera una impresión diferente. No, señor, ninguna. Fueron y examinaron también el lienzo y no encontraron una sola traza de elementos químicos, de sustancias químicas, de sustancias orgánicas. Bueno, no encontraron nada en cuanto a la impresión. Pues por ahí derecho lo examinaron con otros aparatos para determinar
qué sustancias químicas podría contener esa tela. Y solamente encontraron unas pequeñas astillas de hielo, como ya fosilizadas, que eran producto del agua que recibió la Sábana Santa cuando el incendio de Chamberí en 1535. Entonces ahí sí quedaron trazas químicas de esa agua con la que intentaron apagar la Sábana Santa, que recordarán ustedes que les contamos que solamente quedó chamuscada, pero era lo único químico que tenía esa Sábana Santa. De resto no tenía una sola sustancia química en esa impresión, porque es que además en la sábana están impresos los efectos del castigo que esa figura yacente recibió antes de ser envuelto en este sudario. Y entonces se encuentra que Jesús tuvo una agonía terrible y obviamente una exudación de todos sus fluidos corporales, incluyendo sangre, sudor, emanaciones amoniacales, orina, lo que describe Juan cuando el lanzazo agua-sangre, de lo cual hablaremos más adelante, porque se produce esa agua-sangre, que él dice que salía agua y sangre por el costado. Entonces, los científicos dijeron, bueno, si no fue impresa de esta manera, es decir, con sustancias químicas, remitiéndose todavía a esa hipotética falsificación, entonces tendríamos que encontrar trazas de tipo químico a partir de los fluidos corporales expelidos por esa figura. De hecho, en la sábana están impresos los reguerillos de sangre de la corona de espinas, que no fue una corona, sino un casco que le cubría toda la cabeza, no una corona. Y los regueros de sangre, los reguerillos de sangre que tendrían que salir de la frente, se ven perfectamente en la sábana santa. El líquido secretado por el lanzazo que le pegó el soldado para corroborar si estaba muerto o no, al que alude Juan en su evangelio, cuando dice que por el costado derecho le metieron un lanzazo y que salía agua y sangre, las trazas de agua y sangre se ven impresas en la sábana. De las laceraciones de las rodillas con las caídas aparecen impresos reguerillos de sangre. Y además de los latigazos que recibió, que fueron sin número, aunque no fueron los 5.000 y más azotes que dice por tradición la iglesia, no fueron 5.000, nadie habría podido soportar 5.000 latigazos, y mucho más el tipo de latigazos que recibía. Pero sí tenía huellas y heridas causadas por esos latigazos en toda la espalda, en el pecho, en el tórax, en el vientre, excepto en la zona del corazón, porque los que lo flagelaron a él eran expertos en ese tipo de castigos y sabían que golpear repetidamente sobre el pecho, especialmente en la zona del corazón, podía inducir un ataque cardíaco. A ellos no le tocaban ahí. Cuando le pegaban el latigazo, cuidaban de no tocar esa zona. Pero de resto los testículos, las caderas, las piernas, la parte posterior de los muslos, la parte delantera de los muslos, la pantorrilla, la espalda, el estómago, por todas partes recibió latigazos. Por los latigazos se producían heridas que emanaban sangre, y toda esa sangre producida por esas heridas causadas por los latigazos se ven en la sábana santa. Dijeron, bueno, no, entonces aquí vamos a encontrar necesariamente algo que nos indique el origen químico de esas impresiones. Pues se fueron a examinar los reguerillos de sangre y están impresos, pero no encontraron una sola traza química, es decir, no encontraron ningún vestigio químico de esas sustancias que al hacer contacto con esa tela, de alguna manera, con la tecnología de hoy, habrían podido determinar qué tipo de sustancia era, porque ahí están sus vestigios químicos. Es más, de haber encontrado trazas de sangre o de cualquier fluido corporal emanado de ese cuerpo, habrían podido determinar su mapa genético, es decir, habrían encontrado el ADN. Ustedes ven ahora en esos documentales que los detectives se sirven del ADN como prueba. Un tipo que se fuma un cigarrillo y medio lo lame, las trazas de saliva que quedan en el filtro del cigarrillo, 20 años después, al ser examinados, determina el ADN de la persona que cometió el crimen. Y aquí no encontraron ni un solo vestigio de alguna sustancia, a pesar de la impresión de los reguerillos de los fluidos corporales en esa sábana santa. Y ahí sí se quedaron más berracos. Pero ¿cómo así? Aparece la impresión, pero no aparecen los vestigios de lo que causó esa impresión. ¿Cómo se puede explicar eso? Y al ser reconstruida, es decir, cambiándole de posición al cuerpo, si lo ponen de yacente a estar de pie, vertical, pueden determinar la forma como caen los reguerillos. Como él está acostado, es apenas lógico que por gravedad lo de la frente corra por la sien, pero hacia la parte occipital. Y el lanzazo, los vestigios o esas sustancias tendrían que haber descendido hacia la espalda. Pues bien, en la parte posterior
o sea, en la espalda, pero en la zona correspondiente a la cintura, la impresión que existe es la acumulación también, es decir, aunque no se pierden los trazos de los músculos de la parte posterior, ni la impresión de la nalga, sí se ve esa parte un poco difuminada justamente por la cantidad de líquidos que se acumulan ahí por su posición de yacente. Toda la sangre acumulada necesariamente tiene que ir hacia la espalda si él está acostado boca arriba. Pero buscándole en cada uno de esos regueros no pudieron encontrar ni una sola traza de un elemento químico que hubiera sido expelido por ese cuerpo. Pero encontraron los gránulos de polen y no encontraron estas trazas químicas. Entonces ahí se empezaron a rascarse la cabeza y a decir, no, que me cuenten una de vaqueros, esto no lo pudo haber hecho el más grande de todos los falsificadores de toda la historia, el más grande genio de toda la historia, no pudo haber falsificado esto. Olvídese, no puede ser. Pues a partir de ahí tuvieron que aceptar los pragmáticos que la figura impresa en la sábana santa de Turín, por lo menos, tenía un origen muy misterioso, algo que no podía explicarse ni a la luz de la tecnología, ni a la luz de hechos reales, ni a la luz del pragmatismo, porque hicieron todos los experimentos con otras sábanas, con tipos de las mismas características, distribuyendo los regueros a partir de que el tipo que se acuesta, entonces le echan sustancias para que una vez al estas descender y tomarle la foto pudieran determinar si correspondía con esto. No, señor, salían figuras aplastadas de 2 dimensiones y los regueros ahí como si fueran unas plastas. No tenía la textura artística y consecuente con la realidad histórica, es decir, con lo que nos cuentan a nosotros de cómo sufrió Jesús, no se correspondían. Así reprodujeran esa escena cientos de veces, miles de veces, siempre daba el mismo resultado y nunca, ni siquiera en un 0.0001% daba con lo que esta sábana santa de Turín tenía impreso y no lo pudieron encontrar por ningún lado y le han buscado y no han podido decir absolutamente nada desde el punto de vista científico como que en efecto eso lo puede hacer cualquier ser humano. No lo puede hacer ningún ser humano. Pero más allá todavía de esto, resulta que en la figura yacente e impresa en esa sábana santa de Turín es un libro abierto. Ahí cuenta exactamente cómo fue la flagelación, cómo fue el sufrimiento de Jesús, cómo murió y de qué murió. Desde el punto de vista médico, es como si él, Jesús, deliberadamente dijera, bueno, voy a dejar esto aquí para que cuando tengan la tecnología suficiente sepan realmente qué fue lo que ocurrió, que se olviden de la especulación, sino que en efecto puedan corroborar paso por paso qué fue lo que ocurrió. Y así se encuentran las cosas en este momento. Muchos médicos forenses y de distintas disciplinas han examinado parte por parte de esa sábana santa de Turín, no la sábana físicamente, porque no permiten tocarla. Solamente hicieron la más grande de todas las excepciones, el cortar ese pedacito de tela para determinar la cantidad de polen y si ese polen sí era de esa época o no, y las características del entramado, es decir, del tejido, pero no más. Dejaron tomar fotos desde todos los ángulos, en todas las posiciones, todas las fotos que usted quiera se las dejaron tomar, pero no dejaron tocar la sábana. Pero sí con esas trazas, lo que sí dejaron allá en presencia de los obispos fue examinar para determinar que no tienen trazas de tipo químico. La sábana fue sometida en ese instante a toda esta cantidad de exámenes que no dejan ninguna traza de tipo químico, pero todo esto, después de tomar esas muestras, tuvieron que llevárselas a Estados Unidos para estudiarla. Pero no es que se hayan llevado la sábana y la hayan puesto y la hayan estudiado en laboratorio, no. Hicieron algunos exámenes ahí y por donde le busquen no han podido determinar realmente todo esto que les estoy diciendo. O sea que sigue siendo un misterio, pero hay muchísimo más por contar. Por ejemplo, hay una tradición que dice que Jesús, dicen los ortodoxos, pudo haber sido cojo de la pierna izquierda. Y en la sábana santa, en efecto, se ve la pierna izquierda un poco más encogida que la derecha. Pero la sábana santa tiene la respuesta a esa inquietud. Resulta que Jesús era un hombre de 1,81 m, me remito a los datos que da la sábana santa. Y de acuerdo con su volumen y con la figura tridimensional, su peso era de 80 kilos. Además era un hombre fuera de lo común dentro de ese grupo étnico que eran los judíos en ese momento, porque relativamente son más pequeños, no los judíos, hablemos de los israelíes, o de los israelitas de la época, son de tipo semítico, es decir, son más bajitos, un poco más corpulentos, un promedio de 1,65, 1,70 de estatura,
Luego él sobresalía porque además era longilíneo, de una fibra increíble, un cuerpo perfecto, de acuerdo con lo que dice la sábana santa de Turín, un peso de 80 kilos y un hombre de 1,81, tenía que estar por encima del promedio y ser visible ante todo, es decir, cualquiera que viera una multitud que venía, él tenía que descollar de entre toda esa multitud. Y entonces resulta que como él era tan grande, para poder crucificarlo y que tuviera más o menos el proceso de muerte de todos los que eran crucificados, que lo conocían perfectamente los romanos, ellos habitualmente pretendían, dependiendo del tipo de reo, si querían que muriera muy rápido, simplemente lo amarraban o lo clavaban contra el patibulum, que es el palo largo que está enterrado en tierra. Simplemente le ponían la planta del pie plana contra el tronco y lo clavaban ahí. O sea que el tipo ahí no tenía una forma de apuntalarse para levantarse un poquito y tomar oxígeno. Lo que querían que muriera rápido, él quedaba colgado. Y entonces los pulmones plegados, y al quedar plegados no podía ingerir buena cantidad de aire. Entonces a partir de ahí ya se entiende que esta sábana en efecto procede de la época de Cristo. Hasta ahí pues yo creo que todo queda muy claro. De todas las características corresponden con la historia y se corresponde también con las costumbres de la época y las características de la época. El misterio sobre la sábana santa siguió durante muchísimo tiempo porque después de esa peregrinación de 1898 fue metida nuevamente en el arcón. Solamente en 1978 se permitió que un grupo de científicos y de la NASA pudieran tener un examen de primera mano y en directo de la sábana santa de Turín. Y entonces, una vez que ya la sábana santa fue examinada con más detenimiento y comenzaron a procesarse las fotografías y una o dos pequeñas muestras que pudieron extraer del tejido, en la NASA, mediante unos aparatos especializadísimos, entre ellos el BP-8, que es el que ha decodificado todas las fotografías e imágenes enviadas desde Marte, por ejemplo, entonces pudieron concienzudamente examinar la sábana santa de Turín. Y al hacerlo, pues reunieron un grupo de médicos por un lado, reunieron palinólogos, historiadores, reunieron especialistas en holografía, bueno, todos los especialistas que usted quiera. Y resulta que estos especialistas empezaron a descubrir con asombro muchas características de esta Sindone de Turín, que a la postre podría llevarlo a uno a pensar que deliberadamente ese cuerpo que estuvo ahí, en este caso pues quienes creemos en Jesús, asumimos que fue Jesús que deliberadamente quiso dejar una impronta, quiso dejar la historia. Él nunca escribió, él jamás escribió una sola palabra para la posteridad. Fueron sus apóstoles que recopilaron sus dichos y sermones y construyeron los evangelios, pero él jamás escribió nada. Sin embargo, pareciera que deliberadamente él dejara para la posteridad un testimonio gráfico de lo que a él le ocurrió, de lo que vivió en ese proceso de flagelación, de crucifixión y muerte. Para empezar, encontraron que ese cuerpo yacente sobre esa sábana, recordemos que José de Arimatea había conseguido ese lino muy poco tiempo antes de que se pusiera el sol o que ya fuera el crepúsculo, que el crepúsculo indicaba que comenzaba el Sabbat, el día sagrado de los judíos. Recordemos que Jesús fue crucificado un viernes y entonces para ellos de la hora nona al comienzo del Sabbat mediaban solamente 2 horas y en ese interregno él tuvo que ir a pedirle permiso a Pilatos para que le diera la posibilidad de descender el cuerpo de Cristo ya muerto, el cuerpo de Jesús ya muerto, para poder darle sepultura. Pues él tenía que ir hasta la fortaleza Antonia donde residía Pilatos a hacer antesala. Mientras le dieron permiso ya eran las 4:30 de la tarde y más o menos se suponía que a las 5:30, un poquitico después de las 5:30 de la tarde, comenzaba el Sabbat. Ya a partir de ese momento los judíos no podían hacer absolutamente nada. Entonces él se apuró de tal forma que logró llegar poco antes de las 5 de la tarde y ahí tenía que venir el proceso del descendimiento, y para ese proceso de descendimiento él tenía que acudir también a los soldados que estaban ahí cuidando a los 3 crucificados. Recordemos a Dimas, a Gestas y a Jesús, pero Dimas y Gestas todavía estaban vivos. Jesús al parecer murió mucho antes de lo que se suponía debía morir, porque esta ejecución por crucifixión entrañaba una lenta y larguísima agonía que muchas veces podía durar 2 o 3 días. Que inclusive había oportunidades o casos en los que tenían que quebrarles los huesos de la rodilla para que al quedar el cuerpo colgando quedara exánime y entonces no pudiera ingerir la más mínima bocanada de oxígeno. Y lo explicamos por qué.
porque al quedar el cuerpo relajado y colgado, una vez que ya hay una fractura de rodillas, no tiene la forma en ese momento el crucificado de apuntalarse un poco sobre los mismos clavos o sobre una especie de banquetica que ponían para que pudiera apoyar los pies desde el talón hacia la mitad del empeine. No tenían la forma de levantarse un poquitico, apoyarse ahí y levantarse para tomar una bocanada de oxígeno. Si usted se queda colgado, tenga la certeza de que para poder tomar un poco de oxígeno tiene que levantarse un poco para permitir que los pulmones se abran y poder tomar esa bocanada de oxígeno. Ese repetido movimiento hacía que la agonía fuera muchísimo más lenta, que tardara mucho más el momento de muerte. Por eso tenían que fracturarle las rodillas, para poder que al quedar colgado viniera una carencia de oxígeno que condujera a un proceso de tetanización y aparte de ello, al no existir irrigación en el cerebro, se obnubilara, cayera en una especie de sopor y ahí pasara la muerte. Entonces, en el caso de Jesús, él murió muy temprano y mucho más, dado que él tenía una corpulencia increíble, era un hombre supremamente exuberante desde el punto de vista físico, era el hombre perfecto en cuanto a esa complexión física. Y de acuerdo con lo que indica la sábana, medía 1,81 y pesaba un poco más de 80 kilos. Y un hombre de esas características, de esa contextura, en un pueblo cuyo fenotipo es mucho más bajo, el judío medio era de 1,68, 1,70 de estatura cuando era muy alto, y era más bien rechoncho y ancho. En cambio Jesús era longilíneo, fibroso, diría cualquiera un ejemplar magnífico de la raza humana. Y entonces, tal contextura hacía que la cruz tuviera que ser más alta. Resulta que se clavaba o había permanentemente un palo clavado que podía ser hasta de 3 metros de altura, y atrás en la parte posterior tenía una muesca. Ese palo clavado se llamaba el patíbulum, de ahí viene el término patíbulo, y el otro, o sea el travesaño, se llamaba el stip, que era, no realmente a Jesús lo pusieron a cargar una cruz, sino el stip, el que va atravesado. Pero ese travesaño tenía un peso de unos 60 kilos, y como él era tan corpulento, era más o menos de 2 metros de largo, un poco más de 2 metros de largo. Eso fue lo que a él le tocó cargar. Cuando los llevan allá, pues lógicamente al levantarlo, tienen que encajar ese stip en el patíbulo, y si llega el momento del descendimiento tienen que hacer el mismo proceso, no sacar el stip que queda perfectamente encajado en esa muesca del patíbulo, sino desclavarlo, y en eso le tiene que llevar un buen tiempo, lo mismo que el de los pies. Por fin lo depositan pues en la sábana y lo cogen y se lo llevan más o menos a unos 200 metros donde estaba la gruta que había hecho abrir José de Arimatea, no para Jesús sino para su familia, pero aprovechen rapidito que ya son más o menos las 5:15 de la tarde. De paso las mujeres han traído 100 libras de mirra y aloe para embalsamarlo, pero no les da tiempo, lo que simplemente llegan y lo meten a la gruta y cierran la gruta, corren la piedra y hasta ahí. Se suponía que ya pasado el Sabbat, entonces sí, lo iban a sacar, iban a hacer ese proceso ritual de los judíos, ese proceso mortuorio, que era una especie de embalsamamiento con mirra, aloe y otras esencias, y otros rituales que tenían que hacer cuando el judío moría, pero tenía que ser después de que culminara el Sabbat. Por el momento se quedó la cosa así. Después, entonces, la Sábana Santa de Turín cuenta prácticamente la historia de todo ese proceso. Y aquí es donde viene esa parte que quería hacer hincapié en ella, porque se han tejido muchísimos mitos. De acuerdo con lo que dice la Sábana Santa, el examen de la Sábana Santa, la impronta que quedó ahí en esa cindona, dice todo esto. Por ejemplo, Jesús no fue crucificado por las palmas de las manos. Y no lo podían clavar por las palmas de las manos, porque siendo un hombre de 1,81 de estatura y unos 80 kilos de peso, al quedar fijado al stip por las palmas de las manos, el mismo clavo no podía soportar un peso de alguien tan corpulento, simplemente por el mismo peso, por gravedad, se rasgaría y prácticamente el clavo saldría por entre los dedos. Y de hecho, los romanos tampoco crucificaban por las palmas de las manos, sino que previendo este tipo de cosas, siempre crucificaban era por las muñecas. Algunos decían, pero bueno, entonces ¿por qué los estigmatizados siempre tienen sus estigmas en las palmas de las manos? Y algunos psicólogos explican, es tal el deseo de identificarse con Cristo de muchos santos, que ellos mismos originan ese proceso de estigmatización, y como la tradición dice que las heridas estaban en las palmas de las manos, esos estigmas aparecen en las palmas de las manos. Y en el caso de Jesús fue clavado por las muñecas, pero hubo un momento en que la muñeca derecha indica, al mirar la Sábana Santa, se dieron cuenta que el dedo pulgar no aparecía, aparecían
el índice, el medio, el anular y el meñique, pero no aparecía el pulgar. Se pusieron a estudiar qué fue lo que pasó. No se veía pues en la sábana santa. Simplemente ocurrió que al pasar el clavo, parece que tocó el tendón que maneja el pulgar y este lo hizo inclinar de tal forma que quedó picado por dentro de la palma de la mano. Pues resulta que en la muñeca derecha además se ve, es decir, lo clavaron y parece que encontraron un hueso y no dejó penetrar ese clavo, aunque ellos conocían perfectamente esa técnica. Entonces tuvieron que volver a desclavar y ahí se ve que lo clavaron 2 veces por la muñeca derecha, pero en la muñeca izquierda lo clavaron limpiamente. Ya está clavado en la cruz por las muñecas. Y hubo una discusión durante muchísimos años, se atrevieron inclusive a decir que Jesús de Nazaret era cojo del pie izquierdo, y resulta que esto pues, no es cierto. Lo que sucedió es que al clavar los 2 pies, ponen el pie izquierdo por debajo de la planta del pie derecho. O sea, el empeine del izquierdo por debajo del empeine de la planta del pie derecho. Porque no podían clavarlo de manera independiente, no tenían cómo. El taco que ponen, que uno habitualmente ve en la cruz, sobre el que reposan ambos pies, era el que servía de punto de apoyo para poder levantarse un poquito y tomar una bocanada de oxígeno. Pues bien, cogen un clavo y al ponerle el empeine del pie izquierdo bajo la planta del pie derecho, naturalmente que se tenía que flexionar un poco la pierna izquierda para poder que casara perfectamente con el pie derecho. Al clavarlo, pasan ambos pies contra ese taquito y al venir naturalmente el rigor mortis, y una vez que él es desclavado, y de hecho por eso se ve en todas las figuras yacentes de Jesús, se ve siempre la pierna izquierda un poco flexionada. Ellos creían que Jesús era cojo. No, simplemente al adquirir el rigor mortis, la pierna queda en esa posición y punto. Pero eso también lo determina la misma sábana. Ya al ser visto pues el cuerpo en esta posición, empiezan estos señores a estudiar y encuentran que, porque es que lo extraño de esto es que una figura yacente, al ser depositada sobre un pedazo de tela cualquiera y yacer de espaldas, lo lógico es que ahí tiene que haber un contacto físico entre la prenda y el cuerpo. Entonces la impresión que queda allí tendría que ser una impresión achatada, aplanada por el contacto específico, mientras que en la parte superior la impresión es producto de la sábana doblada sobre el cuerpo, ambas caras. Estaba doblado con tal simetría que en esa parte interna aparece el cuerpo o el torso, en la parte de adelante de Jesús, impresa como una sola pieza, pero la de la espalda tendría que estar mucho más achatada, porque él es el que hace fuerza por su peso sobre ese trozo de tela. En cambio, la parte superior es la tela la que está encima de ese cuerpo. Entonces ese contacto, al no ser un contacto por presión, puede estar mejor delimitado. Pues no, en ambos casos, aquella impresión que hay de la espalda y de la parte posterior del cuerpo tiene exactamente la misma intensidad en su impresión, la misma intensidad de la parte superior del cuerpo. Dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Mucho más, si al ser descendido, todos sus fluidos corporales, la sangre, los fluidos productos del lanzazo, que recuerden que Juan inclusive lo describe en su evangelio, que salía agua y sangre, pues tendrían que, por gravedad, rodar por el cuerpo hacia la parte posterior, o sea, hacia la espalda, y concentrarse más o menos en la mitad de la espalda sobre la sábana. Sin embargo, a pesar de que se ve que los líquidos fluyen hacia abajo, hacia la espalda, en ningún momento la acumulación de esos fluidos proyectan una mancha que a lo mejor tape el contorno de esa espalda. Pues no, se ve que rueda hacia abajo, pero el contorno de la espalda está perfectamente delineado sobre la sábana santa. Y esta es apenas la introducción de esta apasionante historia, que la continuaremos aquí en Enigmas del Mundo.